Ahora Noticias Tarde. Una mujer embarazada murió en un trágico accidente de tránsito. La víctima era trasladada hasta un hospital mientras realizaba trabajo de parto y su vehículo fue impactado por otro automóvil. La guagua que esperaba también murió en esta tragedia. Presidente Sebastián Piñera presenta la reforma al sistema de salud, el cual otorga cambios para las ISAPRES, pero también para FONASA. Entre otros, se proponen eliminar definitivamente las preexistencias y limitar el gasto anual en salud. Ya son cerca de 290 las personas que murieron tras los 8 atentados terroristas perpetrados este domingo en Sri Lanka. Este lunes, la policía de ese país descubrió 87 detonadores en una estación de autobuses. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos junto a José Luis Repenning para entregarles las informaciones del día de hoy. Vamos a partir con una noticia lamentable porque una mujer que estaba embarazada falleció en un trágico accidente de tránsito. La víctima se encontraba en trabajo de parto cuando era trasladada a un hospital. El auto en el que viajaba fue impactado por otro vehículo. La periodista Jessica Camblor nos tiene los detalles a esta hora. Adelante, Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los detalles de esta triste historia con la que iniciamos nuestro noticiero, la historia de esta mujer con 8 meses de embarazo aproximadamente y que falleció en este accidente de tránsito ocurrido a eso de las 3 de la mañana ahí en la comuna de San Miguel. Vamos a revisar un poco el contexto en que se origina toda esta situación. Ella estaba en su domicilio en compañía de su pequeño hijo de 1 año y medio aproximadamente y también de su pareja. Comienza durante la madrugada a sentirse mal, advierte que está en definitiva con trabajo de parto, los dolores aumentaban y es así como ambos, la pareja, decide pedir un vehículo a una aplicación de transportes, particularmente la empresa Bit. Allí llega el conductor a buscarlos, suben rápidamente al vehículo, la mujer en el asiento trasero, incluso se recostó allí, producto de los dolores por el trabajo de parto que estaba presentando, y comienzan rápidamente una carrera para poder llegar lo antes posible hasta el servicio de urgencia y maternidad del Hospital Barros Luco. Iban en ese viaje tratando de advertir con bocinazos el paso urgente del tránsito de este vehículo cuando llegan hasta el sector de Avenida Departamental con la caletera de la Ruta 5 Sur, y este automóvil pasa una luz roja y es embestido por otro vehículo que transitaba por la zona. El golpe, el impacto de este choque dio directamente en una de las puertas del asiento trasero, donde lamentablemente esta joven, Yasmín Yanina Espinosa Vega, iba recostada con este trabajo de parto ya iniciado. Es sacada del lugar por los equipos de emergencia, llevada al mismo recinto hasta donde se dirigía, hasta el Hospital Barros Luco. Le realizan incluso una cesárea para poder salvar la vida de su hija, pero nada de esto fue posible y ambas fallecen en ese recinto asistencial. Las causas concretas del motivo de este accidente tienen que ser periciadas por la CIA de Carabineros. Es por eso que le entregaba estos antecedentes cronológicos que de cierta manera se están tomando también en cuenta para armar esta historia y poder determinar a los culpables de este dramático muerte de esta mujer embarazada. Conversamos con Carabineros, que tomó los primeros antecedentes del caso. Aproximadamente a las 3 de la mañana, en circunstancias que se están investigando, se traslada un vehículo de Departamental desde Poniente a Oriente. En el lugar, en esa intersección, se produce un accidente de tránsito donde se ve involucrada la mujer que venía con síntomas de parto, con trabajo de parto, y la cual fue asistida en el lugar por personal de Carabineros, además del SAPU, siendo trasladada en el lugar y falleciendo ella y su bebé aquí en el hospital.
Claro, el golpe lamentablemente, como les comentaba, dio de lleno en el sector del asiento trasero donde iba esta mujer recostada. Eso también nos comentaba su esposo, con quien tuvimos la oportunidad de conversar ahí en el sector de la morgue del Hospital Barros Luco. Él, dentro del dolor que siente, lógicamente, por la situación tremendamente difícil y dolorosa que le toca enfrentar, decidió conversar con los medios de comunicación básicamente para explicar qué es lo que había ocurrido, para explicar que el conductor que los trasladó en esta ruta para intentar llegar al Hospital Barros Luco no era un vecino, como se había dicho en principio, sino que era efectivamente el conductor de una aplicación de transportes. También, de cierta manera, él reconoce responsabilidad de él y de su esposa fallecida porque apuraban al conductor del vehículo para que fuera más rápido, para que no respetara la señalización, los semáforos, todo esto con la urgencia lógica de llegar cuanto antes hasta el recinto médico, porque su esposa estaba a punto de dar a luz a esta hija que también fallece lamentablemente en el accidente. Pudimos conversar con él, un hombre que estaba bastante entero hasta el minuto para poder explicar esta situación. Veamos. En la mañana, en la madrugada, mi señora empezó con trabajo de parto, a lo cual llamamos un BIT por el hecho que no teníamos vehículo. Y en eso mi señora iba muy mal con trabajo de parto y, como lo hubiera hecho toda persona, quiere llegar luego a un lugar asistencial para recibir la primera atención. Y en eso no sé qué pasó. Recuerdo que pasamos un semáforo en rojo y tocaba la bocina el conductor, pero de ahí no me recuerdo más hasta que llegó bombero al lugar y carabineros y todos los servicios de urgencia. De ahí me dicen que mi esposa se encontraba fuera de riesgo vital, que estaba bien, a lo cual me mantenían en reserva su estado de salud. Y yo, cuando llego acá, me hacen saber que mi esposa había fallecido junto con mi hijo. Falta determinar exactamente en un 100% la dinámica de este accidente. Para eso va a ser clave el peritaje que realizó durante esta mañana la CIAT de Carabineros en ese punto de la comuna de San Miguel donde ocurre este trágico accidente. Ahí también hay una situación que llama profundamente la atención porque este es un accidente que se dio cerca de las 3 de la madrugada. Se inician los primeros peritajes y Carabineros decide retirar los dos vehículos que colisionaron en la intersección de Departamental con la caletera de la Ruta 5 Sur. Posteriormente, ante la orden del Ministerio Público de que el equipo especializado tenía que realizar los peritajes, Carabineros se ve obligado a llevar nuevamente los vehículos según la fijación fotográfica, situarlos nuevamente en los puntos donde habían quedado y allí comenzar con este peritaje estricto. Por ahí también hay una pregunta de cómo se va a poder llevar adelante esta investigación, pero para eso también va a ser clave esta declaración que nos entregaba el esposo de la mujer fallecida. Por otro lado, para cerrar, importante mencionar que ambos conductores de los vehículos involucrados en este accidente quedaron en libertad, citados al futuro proceso de la investigación. Sí, importante la investigación, Jessica, pero es una situación tan dramática que tiene consecuencias irreversibles finalmente para toda esta familia. Nos imaginamos cómo están sufriendo, así que un abrazo para todos ellos, mucha fuerza. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes. Urgente. Bueno, y ahora nos vamos hasta Valparaíso porque hoy se retomó el juicio oral contra los presuntos asesinos del profesor Nivaldo Villegas. Jornada considerada como clave, ya que ambos imputados deberán declarar ante el tribunal. De hecho, esta mañana habló Joana Hernández, quien acusó del crimen a su pareja. Javier Apunce estuvo ahí y nos va a ampliar esta información. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, día 1 desde que se retoma entonces el juicio en contra de los dos imputados por el crimen del profesor Nivaldo Villegas. A esta hora, la gente, los familiares, los amigos de Nivaldo Villegas esperan que salgan los carros de gendarmería desde el interior del tribunal que trasladarán a los dos imputados de vuelta a la cárcel de Valparaíso, donde están cumpliendo su prisión preventiva. ¿Qué ocurrió en esta primera jornada entonces, que duró hasta las 13 horas?
la imputada Johanna Hernández prestó declaraciones, ella quiso colaborar en esta diligencia y principalmente estuvo basado su relato en la idea de que toda la planificación del crimen de Nivaldo Villegas estuvo en manos de su ahora expareja Francisco Silva. Lo que ella indicaba mientras se relataba esta situación y la cronología de los hechos a la magistrado y a los abogados presentes en la sala, indicaba que ella sufría graves agresiones, golpes y amenazas por parte de Francisco Silva, que eso la llevó a caer en un estado depresivo muy agudo, en el que constantemente se encontraba medicada y en el que prácticamente todo lo hacía bajo la responsabilidad de Francisco Silva, donde él le administraba incluso algunos medicamentos y que casi todas las situaciones que se vivieron en torno al crimen del profesor Nivaldo Villegas estuvieron en sus manos y que fueron instrucciones que ella recibió por su parte y a las que no se negaba, principalmente por temor a ser víctima de violencia por parte de Francisco Silva, por temor a que él hiciera algo a sus hijos, decía también, y que finalmente la llevaron a acceder primero a suministrarle el clonazepam mezclado con alcohol, que fue el primer paso para poder hacer que el profesor Nivaldo Villegas, estando en su casa compartiendo con ella, perdiera el conocimiento absoluto en cosa de minutos para luego proceder a asesinarlo, como ya hemos sabido. Son detalles bien macabros los que se han podido conocer en relación a la cronología de este suceso que se dio durante el mes de agosto ahí en Villa Alemana y que según el relato de ella, como ya les indicaba, tuvo que ver con que Francisco Silva le habría indicado que era una buena idea hacer desaparecer a Nivaldo Villegas. Todo esto sobre la base de que él no estaba dejando que ella viera a su hija menor, a la hija que tenían en común. Eso habría gatillado este enojo, relata ella, por parte de Francisco Silva, y esto lo habría motivado también a esta idea de hacerlo desaparecer. Dice ella que cuando él le indica que tenían que poner en marcha este plan, ella jamás pensó que iba a llegar hasta estas consecuencias, pero dice también que ella siempre estaba medicada, bajo la influencia de algunos medicamentos para su tratamiento depresivo, y que eso la llevaba a estar prácticamente con su voluntad un tanto quebrada ante las instrucciones, ante las órdenes que le daba Francisco Silva. Mañana va a ser el turno de él de declarar. No pudimos escuchar su relato el día de hoy porque solo estaba programada la audiencia hasta la 1 de la tarde, y para no interrumpir el relato es que se prefirió posponer hasta el día de mañana, pero lo que ya nos anticipaba la defensa y también lo que saben ya los familiares y el Ministerio Público en este caso tiene que ver con que ambas versiones de ambos imputados se contradicen y que básicamente uno y otro se echa la culpa en cuanto a la planificación de estos hechos que desencadenaron la brutal muerte, el homicidio del profesor Nivaldo Villegas. Les decía, fue muy extenso el relato de Johanna Hernández al interior de la sala acá del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, donde se está realizando el juicio, y tuvimos la oportunidad, por supuesto, de captar algunos pasajes de esa declaración que tienen que ver con los detalles que ella entregaba sobre lo que ocurrió en esa jornada, sobre lo que ocurrió en la casa de Nivaldo Villegas cuando ella llega. Comparten en una primera instancia, ella le suministra clonazepam mezclado con alcohol, él pierde el conocimiento, luego llega Francisco Silva y le propina heridas con un arma cortopunzante, como ya hemos sabido, que finalmente después, para hacer desaparecer el cuerpo del profesor, trasladan hasta el sector de Laguna Verde, hasta el sector de Las Docas en Valparaíso, y intentan quemar algunas de sus pertenencias, y un par de días después optan por desmembrar el cuerpo y lanzarlo al mar, lo que finalmente llevó a que parte del cuerpo del profesor, el dorso específicamente, fuese encontrado unos días después por turistas que paseaban en lancha por el Muelle Prat de Valparaíso. Escuchemos las declaraciones que ella entregaba hace un rato atrás, entonces, aquí en el Tribunal de Viña del Mar, en lo que fue entonces esta primera jornada del juicio en el caso del profesor Nivaldo Villegas. Escuché cuando Nivaldo dijo que así, hueón enfermo. Después de eso bajó Francisco todo ensangrentado, llegó al lado mío, tenía en una mano tenía
el cuchillo estaba todo lleno de sangre. Y le digo, ¿qué hiciste, weón? ¿Qué hice este despertó? Así que le corté el cogote. Quedé en estado de shock. Me dijo, quédate tranquila, weón, préndeme un cigarro. Le encendí el cigarro. Y se escuchaba como Nivaldo se quejaba arriba. Dijo que iba a subir, quería enterrar un cuchillo para que dejara de sufrir. Le dije, déjame subir, déjame ayudarlo. Me dijo, no, aquí quédate acá abajo. Y yo cuando te llame, sube con cloro. Muy afectada Johanna Hernández en su relato, que duró cerca de 1 hora, incluso un poco más. Después tuvo que responder a las preguntas de los abogados querellantes, también del Ministerio Público, quienes le hacían ver que había algunas contradicciones en su relato, pero finalmente ella se mantuvo inamovible en esta idea entonces de que ella hizo todo esto solamente acompañando a Francisco Silva y que la planificación desde adquirir el clonazepam que se le fue administrado al profesor, todo eso habría partido en manos de él y que él habría sido quien le dio estas heridas cortopunzantes que le causaron la muerte, que él fue quien tuvo toda la idea de deshacerse del cuerpo, de incluso pasar a un cajero automático a utilizar la tarjeta de débito de Nivaldo Villegas, utilizando su ropa en esa misma madrugada en que ya le habían quitado la vida, para poder hacer creer a los familiares o a las policías eventualmente que el profesor Nivaldo a esa hora estaba circulando por las calles de Quilpué, donde él habitualmente transitaba. Así es que toda esa planificación del crimen es la que en su relato Johanna Hernández culpa a su expareja Francisco Silva. Ellos no mantuvieron ningún tipo de contacto durante la audiencia, ni siquiera se miraban, estaban a algunos metros de distancia al interior de la sala del tribunal y claramente las versiones entre ambos son contrapuestas. Mañana será el turno de él de poder declarar y dar a conocer los detalles de lo que él quiera hacer conocer al tribunal en torno a este caso. Lo decíamos, la familia tiene un abogado, el abogado querellante en el caso de Nivaldo Villegas, quienes están seguros que este relato que ha entregado Johanna Hernández el día de hoy tiene que ver con una estrategia de su parte para poder librarse un poco de las acusaciones y desmarcarse de la responsabilidad en el crimen. Es eso lo que nos comentaba hace un rato atrás también cuando finalizó esta audiencia, y los invito a que escuchemos esas declaraciones. Y la estrategia que señaló su defensor en los alegatos de apertura, o sea, buscar una atenuante que es la del 11 nuevo, o sea, cooperar con el esclarecimiento de los hechos. Pero para nosotros resultaría extemporáneo toda vez que los hechos, cómo ocurrieron y los detalles de la investigación fueron por las gestiones que realizó el Ministerio Público durante la investigación. Pero esto de tratar de culpar a Francisco es una estrategia. Es que desde el día 1 de que se iniciaron las audiencias, sea en Valparaíso y en la comuna de Villa Alemana, se indicó que son defensas incompatibles, por lo tanto la estrategia de uno u otro es culpar al otro para poder atenuar o eximir de responsabilidad, lo cual es poco probable. Por supuesto que para los familiares, amigos, exalumnos del profesor Nivaldo Villegas que han llegado durante todo lo que ha durado esta investigación y ahora que comienza el juicio, hasta acá hasta el tribunal, también lo hacían a Villa Alemana, apoyando a la familia y por supuesto también exigiendo justicia en este caso, no creen en la versión que ella ha entregado, dicen que ambos imputados son igualmente responsables, que ella tuvo la oportunidad de desmarcarse de esta relación y de las eventuales instrucciones u órdenes que le entregaba Francisco Silva, como ella relataba, y que no lo hizo, que tuvo la oportunidad de arrepentirse o la oportunidad de declarar, la oportunidad de salirse de esto y haber avisado a Carabineros, por ejemplo, si es que ella se había dado cuenta que Francisco Silva tenía la intención de quitarle la vida a Nivaldo Villegas, pero que no lo hizo. Y eso es suficiente motivo para la familia, para los amigos del profesor fallecido, para no creerle este relato que ella ha entregado durante esta primera jornada de juicio oral acá en el Tribunal de Viña del Mar. Dicen que es absolutamente incoherente, que ella está entregando argumentos que no son los que corresponden y que finalmente solo busca desmarcarse de su responsabilidad. Conversamos, por supuesto, con los familiares, con los cercanos a Nivaldo Villegas durante esta jornada. Escuchemos qué fue lo que ellos nos contaban también.
una pena muy grande a la familia, lamentablemente volver a escuchar todo de nuevo, pero los fomes que siguen mintiendo. Ella culpa en todo momento a Francisco de haber tenido la idea de asesinar a Aníbaldo, de toda la planificación del caso. ¿Qué les parece eso? Que eso puede ser una estrategia que tengan los dos pactados, puede ser, porque puede que lo hayan visto antes, lo hayan estudiado antes, ¿ya? Porque es un crimen premeditado, o sea, con mucha antelación, ¿ya? Todo lo que ella ha indicado, hay muchas cosas que la verdad como familia no son ciertas. Javier, es tan impactante y estremecedor escuchar el relato de estas personas, sobre todo de ella, y nos imaginamos que afecta profundamente a la familia. Sobre eso te quiero preguntar, porque ya escuchábamos allí la versión del hermano del profesor Nivaldo, pero de todas maneras para la familia no debe ser fácil en ningún caso escuchar este relato de finalmente cómo ocurrieron los hechos. ¿Hay algún tipo de protección para ellos? ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda psicológica? ¿Corresponde en este caso? ¿Qué has sabido tú? Sí, bueno, en primera instancia, las familiares del profesor Nivaldo Villegas también nos comentaban lo mismo. Para ellos es muy impactante escuchar una y otra vez estos relatos, lo que ya constaba en la carpeta investigativa y que fue relatado también en las audiencias anteriores, y ahora escucharlo de la propia boca de una de las imputadas y reconocer todo lo que se llevó a cabo paso a paso para quitarle la vida a Nivaldo Villegas. Por supuesto que es bien impactante para ellos, pero de todas maneras han tenido bastante fortaleza, ellos mismos nos comentaban, para poder enfrentar cada una de estas diligencias. Por supuesto que nos han comentado también que están con terapia psicológica. En algún momento el Ministerio Público les prestó esa ayuda, porque no es fácil lidiar con esta situación, además que ha sido tremendamente mediático, han tenido que conversar con la prensa, han tenido que enfrentarse a todas estas audiencias, diligencias que son sin duda muy duras para la familia. También hay que pensar que Nivaldo Villegas tenía hijos menores de edad, entonces es todo un contexto muy crudo el que queda para ellos, y que finalmente lo que ellos solamente quieren es justicia. Y por otra parte, no menos importante, también saber por qué se origina esta idea, qué lo habría motivado. Hablaban en el juicio de la posibilidad de que ella hubiese tenido algún interés material en la casa, por ejemplo, de Nivaldo Villegas. Ella lo descartó en su relato, dice que nunca tuvo el interés, pero sí fue al conservador de bienes raíces un par de días nada más después de haber fallecido Nivaldo Villegas, y cuando ella estaba participando en la búsqueda, incluso los medios de comunicación aparecía buscándolo. Son cosas que a la familia no le quedan claras y esperan poder tener respuestas ante eso durante los próximos días que va a durar este juicio, y que finalmente va a llevar a una condena eventualmente a los dos imputados por la muerte de Nivaldo Villegas. Priscila, José Luis. Perfecto, Javiera, muchísimas gracias. Vamos a quedar pendientes, obviamente, este juicio continúa. Que tenga buenas tardes. Y lo siguiente es insólito. La primera persona que fue multada por negar el acceso a una playa pública nuevamente fue captada en una violenta reincidencia. Se trata del empresario Renato Jaramillo, quien fue grabado cuando negaba el acceso a la playa Mónaco, que está muy cerca de Pichilemu. Vamos a tomar contacto con Daniela Valdés para conocer primero las imágenes de este caso, que se viralizaron rápidamente por redes sociales. Y hay una sanción social, por decirlo de alguna manera, pero para saber también en definitiva qué fue lo que ocurrió, Daniela. Buenas tardes. Hola Priscila, muy buenas tardes. Sí, como tú decías, fue el 14 de febrero cuando ya Renato Jaramillo, el empresario, había sido multado y sancionado por prohibir el acceso a una playa, entonces en el sector de Pichilemu, la playa Mónaco de la región de O'Higgins, y ahora nuevamente durante el fin de semana fue captado, entonces prohibiendo el ingreso a una playa. Esto es captado por el denunciante, quien graba cuando este empresario muy violento incluso utiliza un arma para amenazarlo y echarlo del lugar donde también él tiene algunas dependencias. Él lo aleja del lugar, le dice en reiteradas ocasiones que es un sector privado, y entonces vuelve a caer en esta falta que ya había cometido el 14 de febrero cuando había sido multado. Había sido la primera persona que era multada por prohibir el acceso a las playas. Fue muy violento, incluso saca un arma, lo amenaza. Entonces escuchemos algo de este ambiente de lo que capta el denunciante en esta playa Mónaco. Fuera mi propiedad, fuera. ¿Está claro? Si vamos a la playa. No hay pasar por auto, weón, a pie. Así que salga.
al tiro, weón. Ya estoy hasta aquí. Pues si vamos a la playa. No, me pico, anda a pie, pues, weón, si está weón en los caminos públicos. ¿Qué me está mostrando? ¿La pistola que tiene en el bolsillo? A ver, presta acá. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Está claro? Déjate de filmar, mierda. ¿Es de fogueo esa weá? ¿Es de fogueo? Sí. Mire, fogueo. Un fogueo te vamos a meter en el culo. ¿Sí? Sí, weón. Pónelo un día, pues, y ahí después ver. Vaya a ver, pues. Vaya a ver, sí. Y así amenaza. Metí una foto más en internet, weón, de mi familia, weón, y te la vaya a ver conmigo. Fuera de mi propiedad. Claro, asustado también el denunciante decide finalmente grabarlo con su teléfono celular cuando es entonces intimidado. Incluso con esta arma que dice él muestra para poder así echarlo del ingreso que hay a la playa Mónaco. Las autoridades han sido bastante críticas entonces insistiendo en que no se puede permitir que una persona con un arma prohíba el paso a un bien nacional de uso público como son las playas de todo el país y que si bien esta persona, el empresario Renato Jaramillo, ha puesto varios recursos de protección entonces ninguno de ellos ha llegado a puerto y finalmente siempre la justicia le ha dado en favor a quienes quieran ingresar a estas playas. Vamos a escuchar las palabras que hubo del denunciante y también de las autoridades. Estábamos ingresando a la playa y al medio del camino, más o menos cuando ya faltaban unos 6 kilómetros antes de llegar a la playa, nos atraviesa una moto don Renato Jaramillo. Nos impide el paso y nos pide que nos devolvamos fuera del fondo, fuera de la propiedad de él. En ese instante él nos intimida con un arma de fuego, andaba con una pistola o un revólver y nos pide violentamente que nos retiremos. Nosotros hicimos caso para no tener problemas, nos devolvimos al lado fuera del terreno de él, nos siguió más allá de su terreno, a un terreno colindante, y nos puso llave a una puerta que existía más arriba. Claro, esta persona, el denunciante, es enfático en decir que las amenazas no solo fueron mientras él estuvo intentando ingresar por el sector aledaño a su propiedad, sino que mucho más allá, que insistentemente siguió amenazándolo, diciendo que era un camino privado, que se tenía que ir y mostrándole en reiteradas ocasiones esta arma entonces para así poder alejarlo. Recordar entonces lo que yo les decía, que fue el 14 de febrero cuando había sido multado ya por prohibir el paso a esta playa pública y que por supuesto las autoridades han sido muy críticas y han insistido en que pese a que su familia ha puesto varios recursos de protección, no han llegado a puerto y que no existe posibilidad de que una persona prohíba entonces el paso a estas playas, menos utilizando un arma como lo hizo entonces este empresario. Escuchemos las palabras que también dio hoy día la autoridad. Uno no puede permitir que una persona amenazando con un arma también impida el paso a un bien nacional de uso público. Estamos en presencia de un acceso que fue abierto en 1984 por parte de un intendente. Entonces no puede llegar cualquier persona e impedir el acceso a esa playa. Para eso modificamos la ley, establecimos una multa, hoy día estamos en tribunales con esa familia y mantenemos el compromiso como ministerio de defender a las personas en lo que corresponde, que es un derecho a acceder finalmente al jardín de todos los chilenos y no como piensan algunos que es de algunos chilenos. Hay que ver entonces también qué decisiones va a tomar la persona involucrada por estas amenazas, que en esta ocasión no solamente fueron de forma verbal y que no solamente, les decía yo, fueron en el tramo que estaba aledaño a la propiedad del empresario, sino que en reiteradas ocasiones y siguiendo mucho más allá del lugar que a él le molestaba, vuelve, utiliza esta arma, así que también él ha dicho que va a tomar algún otro tipo de acción. Priscila, José Luis. Situación muy violenta, lo estábamos revisando ahí en imágenes y claro, ahí también surgen varias dudas. Estábamos revisando junto a José Luis lo que dice la ley, porque finalmente si una persona quiere ir a la playa con fines turísticos, no existen vías de caminos o caminos públicos para poder llegar a ella. Los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Así es que de todas maneras, si este terreno no existía un acceso aledaño probablemente y debía pasar por el terreno, debió haberlo autorizado igual. Bueno, nos imaginamos que también ahí hay una materia de investigación. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Sigue la polémica en la Fiscalía Regional de O'Higgins luego de que el fiscal de alta complejidad, Sergio Moya, denunciara a su superior, Emiliano Arias, de supuestas prácticas irregulares.
Esta mañana se esperaba que el fiscal Moya llegase a trabajar a la Fiscalía Sur, donde seguirá investigando las acusaciones contra el juez Emilio Elgueta. Pablo Abarza nos va a ampliar esta información. Pablo, parece que ahora de la Corte de Apelaciones nos fuimos al Ministerio Público, digamos. O sea, Rancagua claramente no deja de dar tema, principalmente acá ahora en la Fiscalía Regional de O'Higgins, específicamente donde se encuentra el fiscal regional Emiliano Arias. Así que Rancagua obviamente hay una expectación grandísima, no solamente en materia judicial, sino que también toda la población. Nosotros hemos estado recorriendo bastante acá en la zona y nos han comentado que ya están bastante atentos a todo el movimiento, pero vayamos derechamente a lo que ustedes comentaban, este hecho de esta acusación que hace finalmente el fiscal de alta complejidad Sergio Moya a su superior, al fiscal regional Emiliano Arias. Aquí son 4 puntos los que finalmente está indagando, está buscando también demostrar finalmente este fiscal de alta complejidad que en estos minutos está trabajando en la Fiscalía Sur ahora. Esto obviamente después de darse a conocer estos 4 puntos que serían, uno, la manera de actuar irregular que finalmente habría hecho, o está al menos investigando sobre el fiscal Arias, a haber favorecido al condenado síndico Herman Chadwick en el caso Cabal. Esto con un procedimiento abreviado, también el haber obstruido la investigación en el caso de los jueces de la Corte previo a la solicitud de formalización del magistrado Emilio Elgueta y también tener un trato preferente con el abogado Luis Hermosilla. Otro de los puntos y que también llama la atención es haber filtrado información a un familiar en Puerto Montt. Por eso ahora la Fiscalía Nacional deberá decidir si abrirá un sumario, también una investigación penal en contra del fiscal Arias, como también otras situaciones. Aquí la Dirección Ejecutiva de O'Higgins también deberán elaborar un informe a partir de la información que pedirá la Fiscalía Nacional, que dé cuenta de cómo llevará a la práctica finalmente el traslado del fiscal Moya a la Fiscalía Sur para también seguir indagando el caso del ministro Emilio Elgueta. Esta solicitud también responde a que el fiscal nacional Jorge Abbott pidió el jueves que el caso sea tramitado en la Fiscalía Sur. Esto ya se ha ido conociendo a través de nuestras plataformas. Esto ya está también en boga y también se está conversando, bien digo, acá al interior de la Fiscalía Regional, algo que ya empezó cerca de las 7 de la mañana. Ya había movimiento acá en la Fiscalía, incluso algunos jueces llegaron acá, algunos magistrados, así que bastante movimiento y que finalmente va a durar bastantes horas. Incluso hace pocos instantes vimos como algunos asesores iban a buscar almuerzo para seguir estas reuniones, al menos acá donde está el fiscal Emiliano Arias. Una de las personas que salió, eso sí, fue uno de los trabajadores, también un vocero de los funcionarios del Ministerio Público acá en Rancagua, y esto fue lo que nos conversó con nosotros. Las garantías están dadas por la propia ley orgánica de nuestra institución. Lo que es necesario precisar que el fiscal que va a investigar debe hacerlo con la mayor transparencia, con la mayor celeridad también, para poder aclarar todos los entredichos que están denunciados en la prensa. Ahora, nosotros como asociación, ¿qué es lo que buscamos? Que la institución, o transmitir que las personas tengan confianza en la institución. La institución va a seguir investigando delitos, va a seguir protegiendo a las víctimas y testigos. Por lo mismo es importante que la ciudadanía esté tranquila de que la Fiscalía va a cumplir su rol. La Fiscalía sigue trabajando, también se siguen trabajando en estos diversos puntos, tanto en la Fiscalía Sur como también aquí en la Fiscalía Regional, y todo obviamente lo que sigue con los 3 ministros suspendidos, el ministro Emilio Elgueta, también los ministros Albornoz y Vázquez. Así que Rancagua obviamente está muy movido, hay mucha información que hay que recabar, y recordemos que ya este día viernes va a haber esta audiencia en contra del ministro Emilio Elgueta acá en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Así que información queda mucho también por indagar, y también mencionar antes de cerrar esta junta que va a haber el día de mañana, donde de parte de la Fiscalía Nacional van a juntarse todos los fiscales regionales para finalmente decidir quién va a llevar a cabo esta investigación que en este caso anuncia el fiscal Sergio Moya a su par y a su superior, bien digo, finalmente Emiliano Arias. Así que Rancagua, mucho movimiento, nosotros estamos expectantes acá a la salida de la Fiscalía. Lo más importante es la celeridad de las investigaciones, tanto en la Corte de Apelaciones como también en la Fiscalía, para esclarecer todos estos hechos, porque urge mantener la normalidad en algo tan imprescindible como es impartir justicia. Muchísimas gracias, Pablo Abarza. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y esta mañana el SENDA dio a conocer el balance nacional de controles preventivos de drogas y alcohol a conductores, los que se realizaron mediante el dispositivo de Narcotest y Alcotest. ¿Cuáles fueron los resultados? Se lo preguntamos a Clarisa Muñoz. Clarisa, buenas tardes.
Hola Priscila, hola José Luis, muy buenas tardes. Fueron 36 exámenes que dieron positivos de los 244 que se llevaron a cabo a nivel nacional. Es una cifra bastante alta, aunque 36 no suena un número tan alto, estamos hablando de un 14,8% de las personas que fueron sometidas a este narcotest dieron positivo, bastante más alto en proporciones de la cantidad de exámenes, por ejemplo, que dieron positivos en alcohol, que esto fue alrededor del 1,5%, es decir, el 1,5% de las personas que fueron sometidas a un alcotest dieron positivo y una cifra bastante más alta, entonces un 14,8% dieron positivo en narcotest. Ahora sí debemos aclarar que se realizaron muchísimo más alcoholemias que narcotest debido al alto costo que tiene asociado cada uno de estos dispositivos. Recordemos que cada examen que mide esta posible cantidad de drogas en el organismo vale 16.000 pesos, es decir, un costo para el Estado bastante más alto de lo que puede resultar entonces un alcotest de los que se hacen de manera regular y hace ya bastantes años establecidos en los controles preventivos. Recordemos que esto comenzó a aplicarse este pasado 18 de abril para conmemorar entonces este fin de semana santo, este primer fin de semana largo en el que se realizó esta medida para ver en qué condiciones están manejando las personas en nuestro país. Había 17 dispositivos distribuidos a lo largo de todas las regiones del país, excepto por la metropolitana. Había uno en cada región, excepto en la metropolitana, donde había 2 en cada una. ¿Y qué dieron las cifras? Dentro de las regiones donde se dieron resultados positivos más altos, por ejemplo, está la región de Tarapacá, que dio 5 casos positivos. También la región de O'Higgins, donde hubo 5 casos positivos. Y Aysén, también con 5 casos positivos. En la región metropolitana hubo solamente 3 positivos, bastante menos de lo que hubo entonces en estas otras regiones. Y destaca también la región del Maule, donde no hubo ningún caso positivo. Ahora, ¿qué es lo que marcaron estas distintas? Recordemos que este examen de drogas marca la presencia de 5 tipos de droga en el organismo. Uno es la marihuana, la cocaína, los opiáceos, las anfetaminas y las metanfetaminas. ¿Qué es lo que marcaron entonces estos 36 exámenes positivos? Fueron 15 personas con presencia de marihuana, 11 personas con presencia de cocaína, 1 persona con anfetaminas, 1 con metanfetaminas, 5 personas que dieron doble positivo, que habrían consumido cocaína y marihuana, 1 persona con presencia de marihuana y anfetamina, 1 con presencia de marihuana, anfetamina y una persona, que esto fue en el sur de nuestro país, que tenía marihuana, cocaína y metanfetamina. Es decir, habría consumido de estos 3 tipos de drogas. De todas maneras, esto todavía falta confirmarlo, puesto que esto da positivo en este narcotest y luego se hace un examen de sangre que se envía al servicio médico legal y de esa manera se puede establecer fehacientemente si es que esta persona consumió estas drogas y en qué cantidad lo habría hecho. Esos resultados están aproximadamente en unas 2 semanas y ahí sabremos finalmente qué tan riguroso es este examen, que según la gente de Senda tendría aproximadamente un 1% de margen de error, una cifra que podría estar incluso abajo del 1% de margen de error, a diferencia de lo que dice el Colegio Médico, que eventualmente podría dar algunos falsos positivos. ¿Cuál es la evaluación entonces que dieron desde Senda hoy día en la mañana cuando hicieron esta conferencia de prensa? Y también, ¿qué es lo que opinan los automovilistas sobre que ahora se fiscalice el consumo de drogas en la conducción? Lo escuchamos ahora. Se hicieron 9.600 controles, de los cuales derivaron 9.300 alcotest. De los resultados positivos de ese alcotest fueron sumados bajo la influencia y en estado de ebriedad, son 105, lo que equivale a un 1,2% de los fiscalizados dieron positivo en estar manejando bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, ¿cierto? Hay una distinción que hace la ley. Y en cuanto a esta nueva herramienta que hemos puesto a disposición de Carabineros, tenemos que de los 244 controles que se hicieron en estos últimos 4 días, 36 dieron positivo, lo que nos da un 14,8% de los fiscalizados dieron positivo, lo cual es una cifra realmente alta y preocupante. Está bien, pues. Ahora, ¿es importante? Sí. Usted que pasa mucho tiempo en el auto manejando, ¿cree que es necesaria esta medida? Yo creo que sí. Hay muchos accidentes que no tienen explicación, entonces yo creo que algo raro pasa. No, bueno, está bien, sí, para proteger a nosotros mismos los que manejamos, pues de gente que puede que no tenga que manejar en ese estado, así que está bien. Sí, está bien.
Está bien. Porque se ve de repente mucha gente manejando no en muy buen estado. Sí. Hay que cuidar. Bueno, estos exámenes entonces se van a estar realizando a partir de ahora todos los fines de semana en las distintas regiones del país y será el pasar del tiempo el que finalmente va a determinar su efectividad. Recordemos que también aquí influye mucho el criterio de Carabineros, quienes determinan a quién realizarle este examen y a quién no, por el alto costo que tiene cada uno de estos dispositivos. Cerca de 16.000 pesos vale hacer esta prueba a cada persona a la que se le somete, así que hay que primero hacer un examen ocular y eso está siempre en manos de Carabineros. Claro, y regular también el tema de los falsos positivos de personas que están consumiendo algún tipo de medicamento bajo suscripción médica y que por supuesto también pueden dar positivo en este tipo de exámenes. Pero vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo también durante este proceso. Muchas gracias, Clarisa. Buenas tardes. Gracias, Clarisa. Hora de revisar las condiciones meteorológicas. ¿Cómo le va, don Gianfranco? Hola, Gianfranco. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien. Algo de frío sí durante esta mañana, creo yo. Una mañana que si bien a esta hora ya alcanzamos 19 grados, creo que para sentirlos realmente hay que ponerse al sol y es creo que la tónica del otoño y del invierno. Sí, es verdad. Hizo mucho frío en la mañana. ¿Podemos hablar de la mañana más fría de lo que va del año? Estamos justamente dentro de los 3 días más fríos del año, con 5 grados exactamente. Los 3 días han estado exactamente con esa temperatura. El domingo, hoy día y un día a finales del mes de marzo tuvieron la misma temperatura, tanto en Pudahuel, que fue de 4 grados, como en el centro, que fue de 5. Hasta ahora no hemos bajado de ese valor y creo yo que ya una de las condiciones típicas de otoño ya se está cumpliendo, que es que baje la temperatura. Falta la otra, que lleguen las lluvias. Y lamentablemente no llegan ni siquiera al sur del país. Hoy día se declaró alerta ambiental para Temuco, para Osorno y para Puerto Montt, que fue una declaración que finalmente se da para tener restricciones hoy día y finalmente sirvieron, porque solamente amanecieron con calidad del aire en niveles regular en Temuco y Osorno y Puerto Montt amaneció con buena calidad del aire, lo que es buena noticia. Lamentablemente, la mala noticia es que no llueve en toda la semana desde la parte norte de Aysén hacia el norte. Solamente hay una probabilidad en la zona central, región de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins y el sur de la región de Coquimbo este miércoles, pero solamente algo muy ocasional de caer en el valle, serían solamente gotas aisladas y sí van a haber algunas precipitaciones en sectores cordilleranos de la zona central. Sí, qué lástima, porque no va a haber lluvia, pero sí va a haber mucho frío en lugares en donde incluso se vivió la primera preemergencia ambiental, si no me equivoco, en Osorno, en Valdivia, en Padre Las Casas, Puerto Montt, que el año pasado tuvo su primera emergencia ambiental de su historia, así que condiciones bastante complejas en cuanto a calidad del aire en el sur, porque sabemos que hace frío, la gente prende su calefacción, por supuesto que allá es típica la leña, vamos a tener mañanas muy frías en esa zona con mínimas entre el grado y los 4 grados, tardes ya relativamente más templadas, llegando hasta los 18 grados en algunos sectores, por ejemplo en la región de la Araucanía, lo que no es para nada bueno para la calidad del aire. Ya, ¿y qué se espera para Santiago? Vamos a revisar justamente eso, cómo se viene esta semana o los primeros días de esta semana acá en la capital. Vamos a desplegar nuestra gráfica que vamos a mostrar. Ahí está. Hoy día llegamos hasta 21 grados en el centro. Algunas comunas llegarían hasta los 22, lo decíamos recientemente. 5 grados fue la temperatura más baja del día en el centro. 4 grados en la comuna de Pudahuel y ya nos estamos acercando al 0 grado en sectores como Pirque, como Tiltil, por ejemplo, que son comunas bastante frías, sobre todo en invierno. Despejado el cielo durante este día lunes. Mañana comienza a ingresar nubosidad de a poco. En la mañana parcial, 7 grados la mínima. La tarde ya mayormente nublada y en la noche completamente cubierto y llegaríamos a los 20 grados. Ahí está el día de la discordia hasta ahora, porque el pronóstico está bastante complicado en cuanto a que podría caer algo muy ocasional, principalmente en precordillera y sí con chubascos en alta cordillera. Si va a ir a Mendoza, por ejemplo, tenga precaución ese día porque deberían haber precipitaciones en alta cordillera. Ese día apenas llegaríamos a los 18 grados, algunas comunas van a quedar solamente a los 17 y debido a la cobertura nubosa abundante, también la mínima sube a 8 grados. Sí, es importante que aclares eso. ¿Hay el índice? Índice de radiación ya están en niveles moderados hace días y se van a mantener, yo creo, de ahí vamos hacia abajo. Sí, es que te quería preguntar puntualmente por el miércoles, porque hay algunos teléfonos, las aplicaciones de los celulares, que indican que va a caer algo de lluvia ese día. Es que está la probabilidad de que caiga y en general los teléfonos trabajan con base a una probabilidad muy mínima. Al tiro te ponen el icono de precipitaciones, pero si tú vas al distribuidor de esa aplicación, a la página web, ahí sale la probabilidad y sale la cantidad de agua a caer. O yo hoy en día digo que una probabilidad baja, probablemente cercana al 40%, por lo tanto está, pero es baja, y de caer no debería ser más allá de 1 milímetro, principalmente en sectores precordilleranos. Una mojadita nomás. Sí, va a ser un día amenazante principalmente. Claro. Bien, pues, Gianfranco, un millón de gracias. Listo, nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias, Gianfranco.
Bien, vamos a cambiar de tema porque esta mañana el presidente Sebastián Piñera presentó la reforma al sistema de salud, el cual otorga cambios para las ISAPRES, pero también para FONASA, que se esperaba ya hace tantos meses. Claro que sí, que lo había anunciado, de hecho, el presidente de la República a comienzo de este mes. Bueno, se propone eliminar definitivamente las preexistencias y además limitar el gasto anual en salud. Silvia Córdoba nos va a entregar más detalles desde Palacio. Adelante, Silvia. Hola. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Y exactamente un tema que ha sido de bastante discusión. Lo hemos visto dentro de las campañas presidenciales del propio jefe de Estado, pero que por fin se hace realidad este anuncio que va a concretarse en 2 proyectos de ley que van a ser ingresados en diferentes cámaras en el Congreso para ya empezar su discusión precisamente al tema de FONASA e ISAPRES. Se van a conversar de manera paralela y que precisamente apunta a poner fin a las discriminaciones y sobre todo al tema de la preexistencia, que era uno de los temas claves para poner fin a esta discriminación de diferentes personas que tienen enfermedades y que quedan entrampadas dentro de un sistema de ISAPRES sin poder moverse a otras previsiones médicas donde pueden ser aceptadas y también tener disminuciones en los costos. Así lo dijo el presidente Sebastián Piñera, dando cuenta de esta implementación también de un único plan de salud. Este va a ser llamado el Plan de Salud Universal y el que va a deber ser ofrecido con las mismas coberturas por todas las ISAPRES, con un copago fijo de un 20%. ¿Qué va a pasar con esto? Así como lo detalla el gobierno, este plan único va a ser definido por un consejo técnico y también que va a incluir servicios ambulatorios, hospitalarios, de urgencias de maternidad y cuidado del recién nacido, entre otros temas también, y servicios de laboratorio para buscar esta movida entre las ISAPRES y así permitir que las personas puedan elegir a qué ISAPRE ir y que va a estar dentro también de un determinado tiempo. El gobierno ya asegura que dentro de este plan, desde inicio a finales, va a existir una fecha donde la persona se puede informar y va a haber una ventana de cerca de 6 semanas donde se tiene que informar el paciente y la persona para elegir esta ISAPRE. Palabras que dieron el propio presidente Sebastián Piñera y también desde el Ministerio de Salud. Pasemos a escuchar sus palabras. Llegó el tiempo de recuperar el tiempo perdido y asumir y enfrentar los problemas y los desafíos que tiene nuestro sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado, de forma tal de asegurar valores u objetivos tan sentidos por la sociedad chilena como un acceso más oportuno, como una mejor calidad de la atención, una mayor cobertura en la atención, más solidaridad en el sistema y mejor protección financiera. Esos son los grandes objetivos de la reforma que hoy presentamos. El primer proyecto de ley que firmaremos hoy apunta a un fortalecimiento, a una mejoría y a una modernización del sistema público de salud FONASA. Lo fundamental en materia de ISAPRES es que se termina con las preexistencias, se termina con la declaración de salud, y lo que se logra es la movilidad de los afiliados entre una ISAPRE y otra. En segundo lugar, vamos a tener un solo plan de salud universal que va a venir a reemplazar a estos cerca de 6.000 planes que hoy día la familia al momento de tomar el seguro tiene que decidir. Esto le entrega transparencia y mayor competencia al sistema. En tercer lugar, se incorpora la contribución solidaria y asociado a ella un fondo de compensación de riesgo. Clave parte de este proyecto de ley que va a seguir en conversaciones y que por supuesto también se habla sobre el seguro de enfermedades catastróficas, donde es ahí mismo donde las ISAPRES tienen que hacerse cargo y dando también un costo máximo de cuáles van a ser los costos que van a tener que pagar las personas al momento que tengan que tener algún tratamiento o esto. Ya la ISAPRE se va a tener que hacer cargo de esto y también se habla sobre también el avanzar en buscar también beneficios para las diferentes familias donde también se pueda buscar este pago de este copago en un 100%. Pero no solamente hemos hablado por el tema de las ISAPRES, sino también por FONASA, que recordemos esto alberga un 80% de los chilenos que son tratados por este sistema de salud y que han asegurado que son diferentes los problemas que se han generado con este Fondo Nacional de Salud, largas filas de espera y sobre todo esto es uno de los cambios
cambios que quieren realizar desde el Ministerio de Salud, que entre ellos se busca también otorgar más acceso y oportunidad para dar facultades para derivar pacientes dentro y fuera de la red pública. Ahora FONASA se hace cargo de esto y así van a buscar que no hayan filas de espera. También se asegura mejores coberturas para darle más acceso a atenciones bajo la modalidad de libre elección, y así también uno de los temas claves que van a ser parte de estos cambios es buscar corregir las discriminaciones de género que impiden igualdad entre cónyuges y convivientes civiles. Desde el mundo parlamentario, quienes estuvieron en este lugar, parte de la oposición, también vimos algunos de los parlamentarios, como es el caso de Carolina Goch, que se retiró inmediatamente de este lugar y precisamente ante la presencia del subsecretario Luis Castillo, ante los diferentes temas que hemos tenido por el caso de Frey, que no quiso quedarse sobre este tema. Pero con algunos parlamentarios sí conversamos sobre este tema, algunos asegurando que precisamente hay un vacío en la ley. Pasemos a escuchar sus palabras. El paso fundamental de dar inicio a esta reforma es positivo, no puedo dejar de valorarlo. Sin embargo, me parece preocupante que en cuanto al precio final que pagarán las personas en su nuevo plan de salud, haya 4 factores de precio y no 2, como existían hasta ahora, que van a tener que ser considerados. El problema en Chile de la salud está mayoritariamente en FONASA, donde está el 80% de la población, son 14 millones de chilenos y chilenas, 2 millones de personas en lista de espera, 800 mil millones en deuda de la salud pública, y lo que hay, tenemos un seguro catastrófico, que es lo que anuncia el gobierno, que no sabemos cómo va a operar, para qué tipo de prestaciones, para qué tipo de usuarios de FONASA. Es decir, si vamos a mantener la lógica que tenemos, me parece que no vamos a resolver el problema. Aún así, desde el Colegio Médicos han asegurado que valoran este proyecto de ley, pero que existe todavía un vacío que tiene que ser aclarado ante lo que va a ser, por lo menos con el Plan Único de Salud, que va a buscar también a través de un comité que va a estar a cargo de dar eventuales trabajos para este tema, sino también ante el tema de la discriminación. ¿Y qué va a pasar con estas personas si va a haber un monto límite donde las personas van a tener que elegir una diferente ISAPRE, que no todas se vayan para el mismo lugar, sino que haya una igualdad de elección para todas las personas? Palabras que dio a conocer su presidenta. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Lo primero es que era algo que estábamos todos esperando para dar una discusión mucho más en serio. La parte que nos falta es quizá la integralidad de ambas reformas. Tanto para FONASA como para ISAPRE creo que se plantean avances sustantivos porque son sistemas que son muy perfectibles, pero aún no logramos integrar a todos los ciudadanos del país en un sistema que se haga cargo y distribuya el riesgo, sino que seguimos caminando en carriles paralelos. Un proyecto que todavía va a ser clave, las discusiones que se van a realizar en el Congreso por parte de las diferentes cámaras. Recordemos que uno de los proyectos de FONASA va a ser discutido en la Cámara de Diputados, así también el otro en el Senado, y que ahí vamos a ver cuáles van a ser los posibles reparos de parte de los parlamentarios de la oposición que han asegurado de este vacío en la ley. Pero lo que sí es que ya comienza clave parte de este comité que se va a hacer cargo de las diferentes auditorías de cómo se van a ir gestando este plan único universal que va a beneficiar a las personas que son parte de ISAPRE, pero también clave en este beneficio que va a permitir no más discriminación, no más preexistencia en el sistema de FONASA y también de ISAPRE en beneficio de todos los chilenos. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Vamos a ver ahí cómo se va a dar esta discusión desde el punto de vista, uno, ideológico, y el otro también van a estar las ISAPRES muy atentas a lo que va a ser las negociaciones en el Parlamento para sacar adelante esta reforma tan prometida, que ya uno hasta se olvida cuando alguien dijo la primera vez, hagamos una reforma de ISAPRE. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver es realmente insólito. Un video captó el momento en que cae la puerta de un helicóptero de carabineros. Todo ocurrió tras un rescate y en momentos en que la nave buscaba aterrizar en un centro hospitalario. Vamos a tomar contacto con Daniela Valdés para conocer más detalles. Daniela, retomamos el contacto contigo ahora con otro tema. Buenas tardes. Hola Priscila, sí, ha generado bastante curiosidad este video que ya está circulando en las redes sociales y que muestra
cómo cae la puerta efectivamente de uno de los helicópteros de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, que venía de un rescate que se realizó el fin de semana en uno de los cerros de la comuna de La Florida. Fíjense que ahí dos excursionistas tuvieron un accidente y el GOPE tuvo que llegar hasta el lugar. Para agilizar este rescate se pidió la ayuda de la Prefectura Aeropolicial para hacerlo mucho más rápido, y lo que ha dicho Carabineros es que al momento de llegar y producto de las dificultades geográficas del lugar, el helicóptero tuvo que posarse de manera inclinada sobre uno de los patines que tiene y así poder subir a las personas lesionadas. Bueno, al momento de cerrar esta puerta, la puerta tiene 4 trabas y solo pudo cerrar 2 de ellas. Es por eso que al regresar hacia la posta central donde eran llevadas estas personas, va únicamente cerrada con 2 de sus trabas y sujetada por uno de los tripulantes. Al momento de llegar y cuando va a aterrizar, el piloto consciente y ya en un lugar seguro, han dicho, decide y da la autorización para poder maniobrar esta puerta. Bueno, producto de la vibración y también del viento del lugar, finalmente pasa lo que ustedes ven en las imágenes, termina cayendo esta puerta en ese lugar. Decían ellos, producto de la vibración y del viento, termina cayendo. Se le ha consultado qué probabilidad o qué posibilidad había de que esta puerta cayera durante el vuelo. Bueno, la gente de la prefectura ha dicho que eso era muy poco probable porque fueron en todo momento conscientes de que esta puerta iba mal cerrada, iba sujetada, y que por supuesto mientras estaba en vuelo la presión también la sostenía de una mejor forma, que termina cayendo únicamente por esta vibración y al bajar la velocidad en ese lugar, al llegar a la posta central. Lo cierto es que esta aeronave ahora está fuera de uso, no está operativa, porque decía el día de hoy el comandante a cargo que tenía además que realizarse su revisión de las 100 horas. Así que también va a ser de todas formas revisada y evaluado en qué estado quedó esta puerta, pero por supuesto la imagen muy curiosa llamó la atención de las personas que estaban en los alrededores de la posta y que finalmente deciden grabarlo. Escuchemos las palabras que dio el día de hoy la Prefectura Aeropolicial tras este curioso hecho que afectó a uno de sus helicópteros. Producto de la premura del lugar y de la maniobra rápida que hay que hacer para trasladarlo y poder salir de la condición de estaba posado en un patín, la puerta al cerrarla por parte del personal se traba y no logrando cerrarse en toda su extensión. El piloto dispone inmediatamente que la puerta sea fijada sin ningún tipo de maniobra y que se esperara llegar al helipuerto del SAMU para poder hacer cualquier maniobra. Es así que cuando se llega al punto de posada del hospital SAMU, la puerta se comienza a mover para poder evacuar al lesionado, y es ahí en que ésta se desprende del riel y cae a la superficie en forma segura. La verdad es que esa es la zona que nosotros ya había recomendado al piloto maniobrar en esa zona. Claro, si bien han insistido en que era una zona segura, ha sido muy curioso este video que se ha difundido por las redes sociales. Ellos han dicho y descartado alguna probabilidad de que cayera mientras estaba en vuelo, porque yo les comentaba, no solo iba siendo sujetada por los tripulantes, sino que además la presión del vuelo también ayudaba a que ésta se sostuviera. De todas formas, personal de la Dirección de Aeronáutica Civil ya maneja las imágenes y ha anunciado una investigación. Priscila, José Luis. Sí. Qué impactantes ver las imágenes, Daniela, es que es para no creerlo. Pero allí escuchábamos al menos todas las explicaciones y estaba todo bajo control. No debió haber pasado a mayores. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Bueno, le contamos de un nuevo ataque incendiario que ocurrió esta madrugada en la región de la Araucanía. Y esto provocó, por supuesto, millonarias pérdidas por la destrucción de maquinaria destinada a labores forestales. Ignacio Beltrán nos va a contar los detalles en vivo desde esa zona. Adelante, Ignacio. Hola. Hola, Ignacio. Sí, bueno, estamos retomando el retorno con Ignacio Beltrán para que nos dé cuenta de este ataque incendiario que ocurrió en la Araucanía, que se suma a una serie de hechos que generalmente perjudican a la industria forestal en esa zona. Adelante, Ignacio, ahora te escuchamos. Claro, José Luis. Muy buenas tardes. Un nuevo atentado incendiario, esta vez en la comuna de Galvarino. Atentado registrado durante esta madrugada, muy cercano a una faena forestal donde incluso estaban estacionadas las máquinas, precisamente 6. Fueron las que resultaron destruidas durante esta
madrugada habían personas que estaban al cuidado de esta maquinaria, una casa donde había una familia que estaban cuidando precisamente estas maquinarias que resultaron totalmente destruidas durante esta madrugada. Hubo disparos en el lugar, también dejaron algunos panfletos las personas que cometieron este nuevo atentado incendiario aquí en la región de la Araucanía. La coordinadora Arauco Mayeco fue quien se adjudicó este nuevo ataque incendiario, como ha pasado también en varias ocasiones aquí en la región de la Araucanía y también en la octava región. Escuchemos algunas palabras de la Policía de Investigaciones que está a cargo de los procedimientos, también del gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, que llegó al lugar durante esta mañana. En hora de la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, sujetos desconocidos llegan hasta este sector de Temuco y proceden a prender fuego a 6 maquinarias que se utilizan en faenas forestales. Otras 8 resultaron también rociadas con acelerante y 2 de estas últimas además registran impactos balísticos. Al momento de levantarse, don Joel mira por una de las ventanas en el pasillo y se da cuenta que hay máquinas encendidas. Lo primero que hacen es ir a despertar a sus 2 hijas, las toman y las sacan de la calle y cruzan hacia el cerro que está acá enfrente para poder esconderse de estos sujetos. Ellos efectivamente logran visibilizar encapuchados disparando, sienten más voces de más personas y luego de unos 40 minutos aproximadamente manifiestan que intentan regresar a la casa y vuelven a sentir ruidos, por lo tanto regresan a esconderse. Claro, eran 14 las máquinas que estaban a esa hora en el lugar, solo 6 las que fueron alcanzadas por el fuego. 380 millones de pesos en pérdidas es lo que deja este nuevo atentado incendiario aquí en la zona. Va a haber una querella por parte también del gobierno. Nosotros también conversamos durante esta mañana con una de las afectadas, precisamente la mujer que estaba a cargo de esta familia. Al resguardo de estas máquinas fue horroroso, dijo, lo que vivió durante la noche, sobre todo con los disparos, teniendo niños ellos a su lado. Se refugiaron inmediatamente en un bosque vecino para tratar de evitar a los antisociales. Escuchemos las palabras de esta mujer. Ladraron los perros, sentimos unos palazos y ¿qué hicieron ahí? Lo levantamos porque pensamos que eran cazadores que andaban por aquí. Usted estaba con su familia, ¿cierto? Nosotros sí estamos con mi familia, con mi hijo, mi esposo. Y arrancaron, me imagino. Sí, salimos para acá, para abajo. ¿Hacia dónde arrancaron? Aquí para abajo. Lo escondimos en una quinta, porque por los balazos que sentimos. Hay que decir que habían cesado los atentados incendiarios después que los militares estuvieran a cargo de la seguridad de la Araucanía. Esto ya no ocurre ya hace al menos unos 20 días y comienzan nuevamente los ataques incendiarios aquí en la región de la Araucanía con estas pérdidas millonarias por parte de estas empresas forestales y estas 6 maquinarias totalmente destruidas. José Luis. Perfecto, Ignacio, 1.000.000 de gracias por ese despacho. Que tenga buenas tardes. Le contamos ahora que 2 detenidos existen por la persecución que terminó en balacera. Ayer en el centro de Valparaíso, los delincuentes trataron de burlar un control policial, lo que desencadenó el operativo por la ciudad. Javiera Ponce nos va a contar cómo ha evolucionado este tema. Javiera, adelante. Hola, claro, esto ocurrió pasada las 12 del día de ayer y por supuesto que generó mucha conmoción en el centro de Valparaíso porque fue una persecución que duró varios kilómetros. En realidad partió en el Cerro Cárcel, pasando desde la parte alta del puerto hacia el plan de la ciudad, precisamente en un día domingo donde había de por medio un feriado y mucha gente paseando por las calles de Valparaíso, que se encontró entonces con esta persecución policial en la que un vehículo
que intentó ser controlado por carabineros porque ellos ya les venían siguiendo la pista a un automóvil de estas mismas características que había sido robado hace unos días atrás y que además en esta ocasión presentaba una placa patente argentina que les pareció sospechosa a los funcionarios de la policía uniformada. Por eso intentan controlar a este vehículo en la parte alta de Valparaíso y de inmediato el vehículo se da a la fuga con estos dos sujetos en su interior, quienes comienzan de inmediato a lanzar miguelitos por las calles del puerto, calles céntricas además, y se enfrentan con carabineros a disparos por varias cuadras, sobre todo en las cercanías del hospital de Valparaíso. Allí, de hecho, 4 vehículos de personas que estaban en la iglesia a esa hora terminaron con daños y con impactos de bala por este enfrentamiento que se produjo ayer en las calles y que terminó entonces dañando a estos vehículos que estaban allí estacionados. Daño colateral ante esta balacera que se produce en las calles del puerto y que termina luego de esta persecución en el mercado Cardonal de Valparaíso, también a esa hora muy concurrido, mucha gente haciendo sus compras y todos por supuesto muy asustados ante la gran cantidad de disparos que se percutaron. Allí el automóvil que había sido perseguido por carabineros se detiene, los dos sujetos salen corriendo hacia el sector del Muelle Barón en dirección al mar, pero carabineros logra detenerlos y finalmente entonces son puestos a disposición del tribunal durante la jornada de hoy. La situación que se desencadenó, por supuesto, además de toda la preocupación en cuanto a los transeúntes, a la seguridad de la gente que a esa hora pasaba por el lugar, también tiene que ver con que estos dos sujetos que estaban huyendo habían robado este vehículo. Es la receptación del vehículo la que se investiga, es un vehículo que había sido sustraído desde la Embajada de Finlandia el día 8 de abril y que además, como les decía, portaba una patente argentina que no era la original, no correspondía a este auto, y es eso entonces lo que detona todo este operativo por las calles del puerto ayer domingo. Conversamos con carabineros, quien por supuesto lideró este procedimiento, se vieron enfrentados con los delincuentes a disparos y además lograron detener entonces a estos dos sujetos de 25 y 42 años de edad. Escuchemos. Uno de los imputados, el de 42 años, mantiene una orden de detención pendiente por homicidio. Ambos imputados mantienen un gran prontuario con condenas y también una serie de reiteraciones en detenciones, la mayoría por robo. Nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes de los vehículos que fueron dañados, particulares y denunciados, pero de los 3 vehículos dañados, hay 2 vehículos que fueron dañados por este vehículo cuando se dio la fuga, colisionando y chocando los vehículos que estaban estacionados. Ya solamente hay un vehículo que registra un daño producto de un impacto balístico, pero la persona está identificada, fueron puestos los antecedentes a disposición del Ministerio Público y nosotros también contamos con los antecedentes por cualquier situación que quieran realizar los propietarios particulares. Afortunadamente para los dueños de estos vehículos que resultaron con impactos de bala y con daños, abolladuras por el paso de la persecución ahí por la cercanía de sus autos, ellos no estaban al interior de los vehículos, estaban en un culto religioso en las cercanías de donde tenían estacionados los autos, y es eso lo que finalmente también agradecen, porque se podrían haber encontrado con estos mismos disparos, este intercambio de balas ahí en las calles del puerto entre carabineros y los delincuentes, y podría esto haber tenido sin duda consecuencias mucho más graves. Los delincuentes de todas maneras fueron detenidos, como ya les comentaba, y hoy pasaron a ser formalizados en el Tribunal de Valparaíso. Estuvimos allí también porque se investiga, por supuesto, la receptación de este vehículo y el uso adulterado de esta patente argentina con la que se trasladaban por las calles de Valparaíso y que no correspondía a el modelo original del auto, que, como les decía también, había sido sustraído, tenía un encargo por robo en la Embajada de Finlandia. Es un vehículo diplomático. Los delincuentes fueron formalizados entonces, van a quedar en prisión preventiva mientras dure la investigación y por supuesto que además está agravante para ellos, considerando que ambos tenían graves antecedentes penales, uno de ellos incluso por homicidio. Conversamos con el fiscal de este caso ahí en el Tribunal de Valparaíso hace un ratito atrás cuando terminó esta audiencia de formalización. Escuchemos más detalles en sus palabras.
Un cargo fue por el delito de flagrancia, de receptación de vehículo motorizado y circular con placa patente de otro vehículo. Y además, uno de los imputados tenía una orden de detención por un homicidio de la misma Fiscalía de Valparaíso. Y por la flagrancia se le imputan 2 delitos. Uno que es receptación de vehículo motorizado y el segundo vehículo que es conducir un vehículo con una placa patente distinta a la que tiene el vehículo. Bueno, afortunadamente también y para la rápida acción de Carabineros, todo esto pudo ser registrado por las cámaras de seguridad del control policial ahí en las calles de Valparaíso, así es que eso permitió poder capturar mucho más rápidamente a estos delincuentes y por supuesto que esto no terminara en consecuencias más graves, sobre todo para los transeúntes, para quienes a esa hora paseaban por las calles del puerto y que no tenían nada que ver con este tema, pero que sin duda se vieron muy atemorizados por este intercambio de disparos que se produjo ayer pasado el mediodía. Sí, y eso es lo más importante, que no se lamentan víctimas fatales, que bien pudo haber sido en este caso personas heridas que no tenían nada que ver en medio de esta situación policial. Muchas gracias, Javiera, por tu informe. Buenas tardes. Bueno, gran parte de los chilenos están endeudados con algún crédito o casa comercial. Si usted forma parte de ese porcentaje, puede optar a la repactación de sus deudas. En ahoranoticias.cl le mostramos cómo puede hacerlo y cuál es el mejor momento para renegociar sus deudas. Bien, y atención a quienes quieren comprar una vivienda, contrario a todo lo que usted puede pensar. Fíjense que hay muy buenas alternativas porque el promedio de las tasas de los créditos hipotecarios bajó a su menor nivel. ¿Desde qué año, José Luis? Desde el año 2012, gracias a los ofertores de los principales bancos de la plaza. ¿Tanto así? Don Roberto Sá nos va a explicar todo esto, como siempre, con peritas y manzanitas. Oye, sí, José Luis, Priscila, es una buena noticia entre medio de tanta alza que siempre hay. Siempre tenemos problemas con que sube esto otro. En general, los precios de las viviendas nuevas no han parado de subir en el último tiempo en Chile, lo que es una complicación, sobre todo para los más jóvenes, las capas medias, que les cuesta mucho acceder a una vivienda. Estamos pasando lo mismo que ocurrió en su momento en Europa, que los jóvenes no podían acceder porque los precios estaban muy caros. Lo bueno es que hay un alivio en al menos una de las variables con las cuales uno tiene que lidiar a la hora de comprar un departamento, una casa, y tiene que ver con el endeudamiento, con el crédito. Porque contrario a lo que se pudiera pensar, digo esto porque el Banco Central el año pasado inició lentamente un proceso de normalización de la tasa de interés. Sí. Eso significa empezar a subirla. Por eso digo, contrario a eso, las tasas de los créditos hipotecarios este año 2019 han ido a la baja. ¿Y por qué han ido a la baja? Principalmente porque se ha dado una guerra de ofertones de los 6 principales bancos de la plaza, lo que concentra buena parte de los créditos hipotecarios, y eso ha ayudado entonces a que los créditos, el promedio baje, porque uno pone un día una más barata, después el otro y así sucesivamente. Eso es bueno, competencia. Vamos, señor director, con la gráfica, con esta portada para explicar esta buena noticia que hacemos hoy y la explicamos con pera y manzana, que es esta. Bajan las tasas de los créditos hipotecarios. El crédito para la vivienda está más barato, casi en el nivel más bajo desde el año 2002. Veamos los números para que la gente vaya entendiendo esto y lo convirtamos en cifras. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? De una tasa promedio al mes de marzo de 3,18%. Es que alguien por ahí me va a decir, pero Roberto, fui al banco y me ofrecieron un 3,5%. Estoy hablando de un promedio. Puede haber tasas más caras o menores y tasas menores. Y va a depender de los años al que usted pida el crédito. Esa es otra variable. Va a depender de los años, va a depender del pie que usted ponga, va a depender de su sueldo, de su trabajo, cuánto tiempo llevaba. Una serie de variables indican qué tasa de interés es la que actualmente usted le puede entregar. Pero el promedio en este momento del sistema, 3,18%. Veámoslo en perspectiva para que nos hagamos una idea de lo que está ocurriendo. La otra gráfica, señor director, por favor. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de lo que ha pasado. Es bien interesante. Fíjense que en agosto del año 2017 se llegó al nivel más bajo hasta ahora, 3,19%. Luego en febrero del año pasado subió de una manera importante, 3,54%. Y de ahí hacia ahora la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios ha ido bajando
3,34 en junio del año pasado, 3,2 en noviembre del año pasado y ahora en marzo 3,18%, que es este promedio que entrega el Banco Central y la Superintendencia. Yo les decía que habían varios bancos de la plaza que estaban en esta guerra. Lo tengo anotado, mi memoria es media frágil, pero lo tengo anotado aquí. El Banco Santander, Banco Estado, Scotiabank, Banco BCI, Banco de Chile y el Banco Internacional. Vamos con otra gráfica. Esos son los 6 bancos de la plaza que han entrado este año en esta guerra de ofertones para los créditos hipotecarios. Veamos otra de la información que tiene que ver con esto y que es información muy importante. Este ejemplo es muy bueno. Lo hace una página que yo le aconsejo a ver a quienes están en estos días viendo la posibilidad de comprar. Si están, yo siempre he dicho, hay que ver por lo menos 4 bancos, por lo menos 4 bancos, que es mimejortasa.cl. Échale un vistazo, es súper bueno. Y ellos hacen un ejercicio bien interesante. Este es un ejemplo. Para una vivienda de 3.000 unidades de fomento, donde se entrega un pie de un 20%, para pagar en un plazo de 25 años, ellos ponen en este momento, marzo del 2019, que es la lectura que se está haciendo, entre la tasa de interés más barata y la tasa de interés más cara. Y si tú optas entre la más barata y la más cara, si optas por la más barata, te estás ahorrando 5.770.000 pesos. Claro, eso repactado en cuota, a lo mejor uno no lo nota, pero es mucha plata. Mucha plata. O si tú lo quieres, lo damos vuelta. Si estás optando por la más cara, estás pagando más de 5 millones de pesos de más si no optaste por la más barata. Eso es un ejemplo para una vivienda de 3.000 unidades de fomento. Además, con los precios que están teniendo las viviendas ahora, 5 millones, pucha, que suma para el global. Vamos con el otro ejemplo que hemos puesto ya para una vivienda más cara, una vivienda de 6.000 unidades de fomento, el mismo ejercicio para un pie de 20%. Recordemos que buena parte de los bancos está pidiendo un pie de 20%. Eso dificulta más el acceso a la vivienda. Complica, sí, complica. Un plazo de 25 años, puse de 25 años porque la mayoría de los chilenos pone ese plazo, 25 años, y ahí lo mismo, la tasa de interés más barata, con la tasa de interés del crédito hipotecario más cara, te estás ahorrando 10 millones de pesos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir uno con esto? Quiere decir que principalmente siempre hay que cotizar, pero en temas de crédito hipotecario, más que nunca hay que cotizar, echar a pelear los bancos. Si un banco te ofrece tanto, ir al de al lado, y al de al lado, y al de al lado, y decir, mira, este me ofrece esto, ¿a qué me ofreces tú? Y un último punto, y con esto vamos cerrando con Peri Manzana. No solo hay que fijarse, Priscila, José, en la tasa de interés. La carga anual de equivalente es el costo total del crédito. Puede que un banco te ofrezca una muy buena tasa de interés, pero los seguros, las comisiones y otros gastos que van en el crédito pueden que sean muy caros. Entonces, por lo tanto, no solo hay que fijarse en la tasa de interés, hay que fijarse en otras variables. Y para comparar peras con peras, la carga anual equivalente, lo que es el CAE, es una buena forma de comparar precios de los bancos y de lo que te ofrecen. Sí, absolutamente. Bueno, esto no solamente para comprar, y lo conversábamos también, alguna persona que pueda repactar su crédito hipotecario. Muy buena pregunta que nos hacen siempre también, y tú, Priscila, me la había recordado fuera de ¿Cuándo cámara. es recomendable? ¿Es conveniente repactar si ahora las tasas están baratas? Yo digo, va a depender. Si usted está en la primera mitad de su crédito, tiene una tasa de interés de un crédito hipotecario muy alta y ahora le ofrecen, por ejemplo, tiene una tasa de interés de un 6% y le ofrecen ahora un 3, un 2,9%, puede ser una buena opción, siempre considerando que al repactar usted está en un nuevo crédito hipotecario y va a tener que hacer unos gastos nuevamente, gastos operacionales, que sea impuestos, todo. Si usted suma y resta, puede que sea una buena opción en ese caso. Solo en ese caso. Tiene que evaluarlo, con los números en la mesa. Así. Lo más importante de esto, como tú bien dices, Roberto, que en el fondo, claro, tú miras la tasa súper bien, tú miras esto. Los seguros son de precios variables, ojo ahí. Los bancos no te pueden obligar a sacar cuenta corriente, también ojo ahí. Sino que tú vas por el Solo por el muchas crédito. veces ya amañado, ¿no? Ahora por ley no puede. Sí. El asunto es fijarse siempre en que la cuota final sea ad hoc para tu bolsillo. Claro, que no te pongas con el agua hasta el cuello, puedas pagarlo mensualmente. Exactamente. Finalmente se recomienda máximo un tercio de la general. Gracias, bueno, Roberto. con Peri Manzana, que estén muy bien. Sí, como Muchas siempre, gracias, claro. don Roberto. ¿Hagamos una pausa? Vamos, pues. Sí, una Feliz. pausa. Y ya volvemos con noticias internacionales. Feliz, era como...
repasar las noticias internacionales y vamos a partir con todo lo que ocurrió en Sri Lanka, en donde cerca de 300 personas perdieron la vida tras una seguidilla de atentados terroristas. Ya habría un grupo identificado, se trataría de un grupo islamista interno. Andrés Ramírez, ¿cómo estás? Sí, hola Priscila, José Luis, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es un grupo islamista local, es lo que han dicho a última hora, ¿no es cierto?, las autoridades de ese país, pero dicen que ese grupo islamista local necesariamente tiene que haber tenido alguna conexión con otra organización más grande, con una organización internacional, porque dicen que fue demasiado bien organizado y muy devastador este ataque. Fueron 8, ¿no es cierto?, atentados en distintas zonas del país, 4 en hoteles, 3 en iglesias cristianas, 2 de ellas, ¿no es cierto?, católicas, y también hubo otra explosión ahí cerca del aeropuerto. Incluso durante esta jornada, hoy lunes, ¿no es cierto?, bien temprano, hubo nuevas explosiones también muy cerca de una de las iglesias que fue precisamente atacada ayer. Esto era en una camioneta. La policía estaba exactamente tratando de desactivar el explosivo que había ahí y se produce esta nueva explosión que afortunadamente no dejó víctimas fatales, pero sí el día de ayer fue un día terrible en este país porque el número de muertos ya llega a 290 y el de personas heridas son 500, muchas de ellas están con bastante gravedad y por tanto la cifra de fallecidos podría seguir subiendo en un país, José Luis, Priscila, que hace tiempo no vivía tanta violencia. Recordemos que ellos estuvieron en una guerra civil que se extendió casi por 30 años, terminó recién el año 2009, pero de ahí hasta ahora fue bastante tranquilo. Hay ahí un conflicto étnico y también religioso bien importante, pero no había tenido estos niveles de violencia como se vio durante la jornada de ayer, y lo que están ahora diciendo las autoridades que es un grupo yihadista local, islamista, extremista, y que necesariamente tendrían algún vínculo con otra organización. Sí, porque finalmente aquí uno puede sacar varias conclusiones. ¿Cuáles fueron los objetivos? Probablemente los cristianos, que son cerca de un 7% de la población. Una minoría religiosa en Sri Lanka. Claro, una minoría. La mayoría es budista. Y que además, según datos internos, los cristianos al menos tienen una buena percepción en lo que es al interior de Sri Lanka, en su aporte a la economía, el aporte a la educación, por lo tanto no sería un foco habitual de objetivo terrorista. Claro, y lo que están investigando también las autoridades, a pesar de que apuntan a este grupo islamista, ¿no es cierto?, de origen local, están investigando también una versión que entregó la policía días antes, que dijo que había sospechas de que podrían ocurrir estas cosas y nadie se hizo cargo. Claro. Se investigó, el mismo gobierno está reconociendo que recibieron esta alerta, pero que no tomaron ningún tipo de medida, y finalmente ocurre esto justo cuando se estaban haciendo celebraciones religiosas, ¿no es cierto?, para los católicos particularmente, que estaban celebrando ahí la resurrección de Jesucristo. Los creyentes que estaban precisamente en estas iglesias, fueron ataques simultáneos, partieron a las 8:20 de la mañana, después hubo otro a los 20 minutos y así en distintas zonas, incluso con varios hoteles afectados, hoteles de lujo, ¿no es cierto?, que fueron atacados. Hay 24 personas detenidas y 7 fueron suicidas, ¿no es cierto?, que se hicieron precisamente ahí explotar en estos hoteles. Vamos a ver ahora un ambiente de las explosiones que hubo durante esta mañana. En ese vehículo blanco, ¿no es cierto?, había más explosivos. Afortunadamente en esta jornada no hubo nuevas víctimas fatales, pero lo cierto es que el país está en alerta máxima porque incluso desde la Casa Blanca han dicho que podrían haber nuevos atentados en este país y por eso se ha decretado estado de emergencia. Se están haciendo detenciones durante todo el día para ver si es que hay nuevas personas involucradas y para dar, ¿no es cierto?, con los autores de este atentado, que hasta aquí no se lo ha adjudicado ningún tipo de grupo. Por lo menos el gobierno le apunta a alguien, pero como ocurre en otros casos cuando hay grupos yihadistas que ellos se atribuyen estos ataques, eso no ha sido así hasta ahora. Vamos a escuchar ahora declaraciones de testigos, también de autoridades de ese país, del mismo Papa y también del secretario de Estado de Estados Unidos. Escuché la explosión y luego el techo cayó sobre nosotros. Cogimos a los niños y salimos corriendo por la puerta trasera. Cuando llegamos al hospital vi a mi cuñado y mi hijo en el suelo. Esta mañana, el domingo de Pascua, en 2 de mis iglesias, la iglesia de San Antonio y la iglesia de San Sebastián, 2 bombas explotaron y mataron a casi 150 personas, según las estadísticas iniciales que me han llegado. Es un día muy, muy triste para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, me enteré con tristeza de la noticia de los graves ataques de hoy.
El día de Pascua trajo luto y dolor a algunas iglesias y a otros lugares donde las personas estaban reunidas en Sri Lanka. Sí, el terror islamista radical sigue siendo una amenaza. El presidente ha sido muy claro al respecto. Creo que ha sido muy claro. Continuamos haciendo un trabajo real contra estos seres humanos malvados que fueron a lugares de culto el domingo de Pascua. Sí, hemos eliminado esa amenaza de manera sustancial. Dice de manera sustancial, se refiere, ¿no es cierto?, al Estado Islámico, que Estados Unidos ha dicho precisamente que ya está prácticamente derrotado ahí en el norte de Irak y de Siria, pero tiene células, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo y no descartan que pueda haber algún vínculo con estos ataques que hubo ahí en Sri Lanka, a pesar de que eso todavía se está investigando. Vamos a ver ahora... Que tampoco ha habido reivindicación por parte hasta ahora, de nadie. De nadie. Solo se apunta a este grupo local por parte del gobierno, pero ningún grupo se lo ha atribuido estos ataques del día domingo. Vamos a ver ahora en nuestro wall, este hombre que estamos viendo ahí es el hombre más rico de Dinamarca, tiene una fortuna de 7.000 millones de euros. Bueno, y él perdió a 3 de sus 4 hijos en estos atentados. Estaban de vacaciones. Estaba él, su esposa y sus 4 hijos, y lamentablemente 3 de ellos murieron en uno de los ataques que hubo en uno de estos lujosos hoteles ahí en Sri Lanka. Tenemos incluso también, días antes, una de sus hijas, su hija mayor, había subido esta foto, ¿no es cierto?, mostrando cómo lo estaban pasando en estas vacaciones, y esto ya se ha llenado, ¿no es cierto?, de posteos después de que se conociera la muerte de 3 de los 4 hijos de este empresario de Dinamarca, el hombre más millonario de ese país, pero no es el único que se ha visto afectado con esto, son 290 personas. Se estima que cerca de 30 o quizás un poquito más. Cerca de 35 extranjeros. Extranjeros, claro, estadounidenses, alemanes, portugueses, españoles, hay una pareja de españoles y el resto, por cierto, todos ciudadanos de Sri Lanka que a esta hora siguen ahí lamentando esos ataques y siguen sobre todo muy preocupados porque la alerta está totalmente vigente, porque desde Estados Unidos han dicho que no se descarta que en los próximos días o en las próximas horas puedan ocurrir hechos similares, y por eso se está vigilando todo el país y se están haciendo detenciones preventivas precisamente para evitar de que ocurran nuevamente hechos como el que se vivieron durante la jornada del día domingo. Sí, por eso los objetivos también son los hoteles, para generar mayor impacto a nivel mundial y no solamente local. Se atacaron, por ejemplo, los propios hoteles en donde hay extranjeros. Ahora, tratar de pasar inadvertido, por ejemplo, había uno de los casos de un hombre que llevaba una bomba en su cuerpo. Estaba haciendo la fila para el buffet del hotel. Fue allí cuando se hizo estallar. Sí, los 7 suicidas hicieron un proceso bastante similar, digamos. Y hay 24 personas que fueron detenidas y están siendo investigadas para ver su posible participación en estos ataques. Vamos a ir ahora a otro tema bastante más cerca. Esto tiene que ver con Perú. Y lo que estamos viendo ahí, esa es la casa del presidente Alan García, José Luis, Priscila, y miren. Ahí se ve el arma. El arma. Este es un video que se ha dado a conocer recién, hace muy poquitas horas, por parte de la misma Fiscalía de Perú, precisamente para acallar un poco todas estas críticas que ha recibido la autoridad en ese país, la Fiscalía, también la policía, que han dicho que se trató de un procedimiento irregular, que fue la acusación, ¿no es cierto?, que hizo el abogado de Alan García, y dan a conocer este video donde se muestra cuando el expresidente sale a conversar con la policía, y una vez que dice, voy a mi habitación para llamar a mi abogado, ahí se ve cuando saca, lo estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, esta pistola, este revólver, ¿no es cierto?, que se lo había regalado la Marina peruana, incluso tenía su nombre, el presidente Alan García, y esa es el arma que finalmente él utiliza para suicidarse por lo menos 5 minutos después de que él vuelve a su habitación. Esto lo entrega la misma Fiscalía, el video, porque recordemos cuando murió el presidente García, cuando se suicidó, dijo, ¿no es cierto?, que el procedimiento había sido raro, que se le había escapado incluso un disparo a la misma policía. Hubo mucha confusión cuando fue ese día bien polémico ahí en Perú, pero ahora se entrega este video precisamente para ya ir aclarando cómo fue el momento y el suicidio, ¿no es cierto?, del expresidente Alan García. Sí, bueno, y esto demuestra además que él tenía esta decisión tomada, incluso dejó una carta. Hay una carta, claro, que se conoció el fin de semana, donde él explicaba las razones por las cuales tomó la decisión de finalmente terminar con su vida, pero ya con este video queda bastante más claro. Es un video que ha entregado la misma Fiscalía. Queda claro que él es el hombre, o sea, que él tenía el arma, digamos, y que fue, digamos, una decisión voluntaria. Lo curioso es
que ahí hay un policía que lo mira de frente y de hecho lo tiende a seguir. Claro. Pero no hace nada. Es un video que no tiene audio, ¿eh? No hay registro de la conversación que pudo haber tenido el presidente con ese policía que estaba ahí. El fiscal también estaba al lado. Es un video más largo porque está el procedimiento entero. También tenemos el video cuando llega la policía. Esto fue a las 6:20 de la mañana, recordemos, ¿no es cierto? Ellos ingresan a la casa del expresidente Alan García y finalmente la persona que trabajaba ahí en la casa lo llama a su habitación. Él baja a conversar con la policía. Él tenía el arma en el bolsillo, ¿ah? Y esta secuencia es la libera la fiscalía. Sí. Es bien curioso. Y lo entregó, bueno... Porque esto es contraproducente para la propia fiscalía, en el fondo, que lo dejaron solo llevando él un arma allá al segundo piso. Sí, es curioso, es curioso. No sé qué hay detrás, con una secuencia limitada, no está la secuencia entera. Claro, pero si se dan cuenta, el video nosotros está en cámara lenta. Cuando uno lo ve... Fue muy rápido. Es muy rápido. O sea, de hecho, cuando se muestra el video original, prácticamente no se ve cuando él... y es milimétrico, es muy rápido cuando él saca el arma. Entonces, ahí está en cámara lenta y por eso nosotros logramos ver el arma ahora. Pero si uno ve el video original, es bastante más difícil apreciar cuando él saca el arma de su bolsillo. Extraño todo. Claro, muy extraño lo que pasa ahí y vamos a seguir en Perú y esto tiene que ver con otro expresidente, con Pedro Pablo Kuczynski, que recordemos está también él en prisión preventiva. Precisamente el día viernes la Fiscalía pidió 36 meses, ¿no es cierto?, de prisión preventiva, algo que ya está siendo efectivo a pesar de que él está en una clínica recuperándose de un problema cardíaco. ¿Y qué pasó durante la jornada de este domingo? Que sus hijas hablaron desde la misma casa del expresidente Kuczynski pidiendo, ¿no es cierto?, que se elimine esta prisión preventiva para su padre. ¿Que consideran que es una exageración? Claro, a su edad, él va a cumplir 81 años, tiene un estado de salud bastante delicado y dicen que es prácticamente una condena a muerte, una tortura, tenerlo ahí detenido una vez que salga de esta clínica donde está siendo atendido ahora. Incluso ellos han dicho que cuando se decreta esta prisión preventiva, llegó la policía a la clínica y que intentaron esposarlo a la misma cama. Y ellos dicen que el equipo médico, las enfermeras se opusieron a que esto ocurriera, pero ahí hay otra polémica también, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el presidente Kuczynski. Y vamos a escuchar lo que decían sus hijas. Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años, con problemas cardíacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte. Pero enviarlo a la cárcel por 3 años antes de cualquier juicio es un atentado contra cualquier ser humano. Es bien especial este asunto porque, a ver, sí, va a cumplir 80 años, eso por un lado es cierto, evidente. Lo concreto es que él debiera, en los próximos 36 meses, digamos, haber terminado su periodo presidencial. O sea, si estamos cuestionando el problema de salud por 36 meses... No puede enfrentar un juicio, pero sí se puede hacer cargo de un país. Pero puede ser a cargo de un país. Es bien curioso, pero ahora, saquémonos eso de encima y pongamos otra cosa sobre la mesa. Uno entiende que toda esta situación a él le ha traído, pongámonos del lado de la familia, problemas cardíacos o cardiovasculares. Evidentemente, claro. Eso por una parte puede ser una preocupación absolutamente legítima por parte de la familia. Pero, por otro lado, también 36 meses, 3 años de prisión preventiva. Al hablar de una condena, ya es una condena anticipada. ¿Qué es lo que se busca? Se va a investigar durante 3 años. Eso es la práctica. O sea, yo no entiendo el sistema penal, digamos, peruano, nunca lo he estudiado, pero sin duda llama la atención tanto, ¿no? Incluso hace muy poquito habló el presidente Martín Vizcarra mandándole un mensaje a la Fiscalía diciendo que vean los casos particulares porque quizás en muchas oportunidades no es necesario tener 36 meses, 3 años en prisión preventiva a las personas que se están investigando. En este caso, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos ahora a otro tema, vamos a ir a Filipinas porque ahí hubo un terremoto durante esta mañana que ya deja 5 muertos y estamos viendo, por cierto, imágenes de pánico, ¿no es cierto? Ahí, ese edificio es un hotel muy lujoso y lo que vamos a ver ahora que cae de arriba, ya lo vamos a ver, es agua. Miren. La piscina. Es la piscina. Ah, mira. ¿Cómo se habrá movido? Claro, fueron 6,3, ¿no es cierto?, grados
en escala de Richter este terremoto que deja 5 muertos. Hubo 2 edificios que se derrumbaron, uno de 4 pisos, y ahí están principalmente las 5 personas que murieron en este terremoto que afectó a Filipinas. Esa es la imagen más impactante y la que se repite, ¿no es cierto?, en todos los portales, que es cuando se rompe esta piscina en la azotea de este lujoso hotel ahí en la capital Manila. Pero lo más dramático, ¿no es cierto?, son la muerte de estas 5 personas en este país que, recordemos que, al igual que Chile, vive sufriendo con los terremotos. Porque está, adivine dónde. ¿En el cordón de fuego? En el cinturón de fuego del Pacífico, junto a Indonesia, Japón, Chile, Alaska, la costa oeste de Estados Unidos. Tienen etcétera. 7.000 temblores al año, más o menos. Sí. Para hacernos una idea. Vamos a otro tema, bueno, y esto es la ficción que se convierte en realidad, porque el nuevo presidente de Ucrania ganó con el 70% de los votos. El apoyo. Él es actor. Sí. Y protagonizaba una serie en la televisión ucraniana donde era profesor y después se convierte en presidente. Claro. Sí, donde los alumnos le graban un discurso y se viraliza y él ahí se convierte en candidato presidencial. Y presidente también. Claro. Y ahora él, bueno, decidió competir, ¿no es cierto? Sí. Y ganó de manera contundente, le ganó a Poroshenko, el presidente saliente ahora de Ucrania. Pero este nuevo mandatario, muy joven, tiene apenas 41 años. Todos dicen que no tiene prácticamente nada de experiencia. Él es un comediante, es un actor, ¿no es cierto? Pero dice que viene a renovar la política y tiene un desafío muy importante ahí en Ucrania. Recordemos que los índices de corrupción son muy altos, pero el problema más grave está en el este, donde están los separatistas, los prorrusos. Hay una guerra ahí en el este de Ucrania que desde el 2014 a la fecha ya deja más de 10.000 personas muertas. Y ese es un foco ahí bien importante que va a tener que resolver el nuevo presidente de Ucrania, y también la relación, por cierto, con Rusia, que la Cancillería de ese país habló de inmediato, apenas se conoce este triunfo, y dicen que van a ver si es que se reúnen o no con el nuevo presidente, que él ha dicho ya en campaña que va a seguir de algún modo la línea del antiguo mandatario de acercarse a Europa. Incluso quiere entrar a la Unión Europea. Quiere hacer un referéndum. Bueno, esa ha sido la génesis de todo este problema de polarización que ha tenido Ucrania desde hace más de 10 años, que en el fondo empezó a mirar la Unión Europea del Este, incluso la OTAN, con buenos ojos, y Rusia le dijo, no, mijito, usted es satélite mío, venga para acá. Es que Ucrania es muy importante estar en una zona estratégica. Sí, muchas gracias, Andrés. Muchísimos problemas. Andrés Ramírez, un millón de gracias. Sí, repasando toda la actualidad internacional, allí lo más importante. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más que contar. ¿Sí hay más todavía? Sí. Bueno. No se separen. Y volvemos solo a despedirnos porque se acabaron las noticias. Mira qué rápido pasó. Así es, pasa volando el tiempo. Oiga, ya viene Verdades Ocultas, antes del tiempo con Franco Marcone. Absolutamente. Y eso, pues, tremendamente agradecido a usted. Sí, nosotros felices de dejarlos súper informados. Nos encontramos en cualquier minuto. José Luis a las 9 de la noche y nosotros mañana a las 5 de la mañana con 45 minutos. Mira qué temprano. Sí, que estén muy bien. Chao. Chao.